Hola, en este video vamos a hablar sobre la cibernética. Siempre que nos imaginamos la palabra cibernética, nos imaginamos como robots, como esta tecnología de punta. Eso nos han enseñado las películas, ¿cierto? Uno siempre tiene como conceptos en la cabeza, por allá todos de película. Resulta que la cibernética es la ciencia que estudia los mecanismos de comunicación y de control. Estas dos palabras son súper importantes para hablar de cibernética, comunicación y control. Y las vamos a utilizar casi todo el tiempo más adelante. Entonces tengamos en cuenta las palabras comunicación y control. Entonces estudia los mecanismos de comunicación y control en el animal y la máquina. Esto fue Norbert Wiener, un ingeniero y matemático. Y aquí hay algo importante. Mire que dice que el animal es igual a la máquina. ¿Por qué será que dice que el animal es igual a la máquina? Recordemos que una máquina es un sistema y un animal es un sistema. Los dos cumplen las mismas características para que estas reglas, estas normas se le apliquen a él. Entonces el animal es igual a la máquina. También un señor, Stanford Beer, un filósofo, dice que es la ciencia de la organización efectiva. Entonces miren lo diferente. Empezamos pensando que eso era informático, 100%, la cibernética es informática, relacionarla con informática. Y aquí vamos viendo que ya también un filósofo está hablando de cibernética y está hablando de cosas totalmente diferentes a las que tenemos en la cabeza. Bien, aquí otro concepto importante, se encarga de estudiar la comunicación, control y recursividad de los sistemas. Entonces ya aparece una tercera frase. Comunicación y control la teníamos desde arriba. Y aquí recursividad de los sistemas. Si nosotros pensamos, eso tiene que ver mucho con teoría general de sistemas, con TGS. Hablamos de los sistemas, realimentación, entrada, proceso, salida, en fin. La palabra cibernética viene del griego Kubernetes, que era un timonel de los barcos griegos. El timonel era conocido como el Kubernetes, y esa palabra traducida al inglés es cybernetics y traducida en español cibernética. Entonces mire que la palabra todo va orientando, se va alejando de la informática, porque ya Kubernetes es timonel y eso es cybernetics y lo que es cibernética en español. Nace en la década de los 40 y hay dos protagonistas acá importantes para la cibernética. Norbert Wiener, que es un matemático y un ingeniero, y Arturo Rosenbluth, que es un neurofisiólogo. Mire que son ramas muy diferentes, ¿sí o no? El neurofisiólogo estudia el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, y se especializa este neuro en la cabeza. Y aquí hay dos cosas. Resulta que Norbert estaba estudiando los sistemas antiaéreos. Las baterías antiaéreas funcionan con unos radares. Entonces está el cañón y la batería tiene unos radares que identifican cuando viene una bomba enemiga, un avión, una bomba, un misil. El radar identifica en dónde viene y a través de matemática calcula en dónde va a estar según el tiempo. Entonces mira la posición actual y calcula en el tiempo en dónde va a estar, y entonces le manda señal al cañón para que dispare hacia ese objetivo que ya está calculado dónde va a estar, y el radar sigue leyendo la trayectoria del misil enemigo y puede comunicarse con el misil amigo, o sea, con el que le disparó la máquina, para ir corrigiendo la posición. Entonces si el misil por el aire o alguna cosa tiene un pequeño cambio, el radar es capaz de mandarle una comunicación al misil para poder que se vaya alineando y poder dispararle, poder pegarle. Y Arturo Rosenberg estudia el cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto? Resulta que es, por ejemplo, pegarle un balón. El balón va rodando y el cerebro puede mandar la patada y puede identificar en dónde va a estar el balón para pegarle. O por ejemplo, estamos tomando una taza de café y la taza va a la boca. El cerebro es capaz de decirle a la taza de café cuándo va a la boca. Pero si se mueve la cabeza, mire que la taza de café igual va a llegar al sitio. Mire que el cerebro le sigue mandando señales a la mano. Le dice en dónde va a estar la boca, pero además le puede seguir mandando señales para decirle en dónde está realmente. Entonces estos dos señores, mire que los estudios se parecen. Estos dos señores se dieron cuenta que los estudios eran muy parecidos.
Aunque estudiaban cosas totalmente diferentes, los estudios cumplían con las mismas condiciones. Entonces ahí crearon la cibernética. ¿Qué propiedades tiene? Para que un sistema funcione, es necesario que sus partes se comuniquen entre sí. Entonces mire que ya empezamos a meternos en TGS otra vez, en teoría general de sistemas, hablar de sistemas. Esto aplica tanto para la informática como para la psicología, para la administración, para la gerencia. Esto aplica para todos los campos, porque son sistemas cibernéticos. Los sistemas cibernéticos son todos los sistemas. Entonces que para que un sistema se comunique, para que un sistema funcione es necesario que se comuniquen entre sí todas sus partes. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro tiene muchas conexiones de muchas neuronas que se comunican entre sí y empiezan a tener intercambio de información, que es lo que se necesita para que un sistema funcione. Por ejemplo, un cerebro funciona muy bien porque hay intercambio de información constante entre sus neuronas. Por eso funciona el cerebro. Y si miramos todos los sistemas, claro, como tienen comunicación constante en todas sus partes, para que funcione. Por ejemplo, un carro. Para que un carro funcione, todas sus partes tienen comunicación constante. Con sus sensores examina que esté bien, todo, y se van comunicando las partes y puede funcionar correctamente. ¿Qué otra propiedad tiene la cibernética? Para que un sistema funcione correctamente, tiene que existir mecanismos de control. Un sistema debe estar completamente evaluado todo el tiempo. Entonces, tiene la realimentación. Mire que tiene, hablamos de un sistema, ya sabemos que la parte de un sistema son entrada, proceso y salida, ¿cierto? Hablamos de ambiente. ¿Qué ambiente hay? Entonces, el ambiente es el que me entrega los datos de entrada. Y la salida, entrega las salidas, su producto, al ambiente otra vez. Pero hay una realimentación. En ese momento hay retroalimentación, todo el tiempo se está retroalimentando el sistema, es un mecanismo de control, porque revisa la salida y corrige las entradas cuando sea necesario. Eso es un sistema de retroalimentación y es un mecanismo de control. La otra propiedad fundamental de la cibernética es la entropía. La entropía dice que todo sistema tiende al fracaso. Todo sistema, por naturaleza, tiende a autodestruirse. Cualquier sistema. Sistema informático, sistema mecánico, sistema social, sistema puede ser una empresa. Todo sistema, por naturaleza, tiende a autodestruirse. Por eso hay que ponerle controles. Esto viene de la termodinámica, este término entropía. Todo tiende a envejecer y a desgastarse. La entropía es muy clara, o sea, en pocas palabras, todo sistema tiende al fracaso. Mire, por ejemplo, esta habitación del niño. La habitación está totalmente arreglada y un niño inmediatamente llega y arma el caos, ¿cierto? Todo tiende al caos. Entonces nace la primera cibernética. Que la primera cibernética, o estos términos, primero cibernética, es el estudio de los mecanismos de control que busca que un sistema retorne a su equilibrio original. Ojo esto, importantísimo. Los mecanismos de control y que retorne a su equilibrio original. Estos son las retroalimentaciones negativas. Entonces, el sistema se va a salir y entonces tiene retroalimentación negativa para volver al sistema a su estado original. Son sistemas que mantienen originalmente como son. Por ejemplo, un carro. El carro va funcionando y tiene muchos sensores que sirven de control para tenerlo en su estado original. Por ejemplo, los sensores para temperatura, entonces sabe si enfriar o no, los sensores de lubricación, si tiene que lubricar o no, entonces el carro mantiene. Por ejemplo, las máquinas, una máquina que ensambla partes de celulares, por ejemplo, tiene sensores y tiene retroalimentación, eso se llama retroalimentación negativa. Cuando el sistema se va a desviar, una retroalimentación negativa y vuelve y lo acomoda en donde está. Entonces, la primera cibernética habla de los sistemas que mantienen su línea y siempre se mantienen como está su estado original. La retroalimentación negativa, o esa autorregulación, se llama homeostasis. Homeostasis, pilas con el término homeostasis, que es retroalimentación negativa, es una retroalimentación que mantiene el sistema en orden. La primera cibernética, entonces, en resumen, considera a los sistemas como producto de los mecanismos homeostáticos. Claro, son sistemas que funcionan y tienen mecanismos de retroalimentación negativa que mantienen que el sistema se mantenga en sí. Esos son mecanismos homeostáticos. Entonces, la primera cibernética considera los sistemas como producto
como producto de esos mecanismos, de la retroalimentación negativa, de volver al orden. La segunda cibernética es el estudio de los procesos. Ojo a esta definición, esto es chévere. Es el estudio de los procesos, tanto morfoestáticos como morfogenéticos, de los sistemas cibernéticos. Si uno analiza esa definición, pues puede sonar algo raro, ¿cierto? Pues, morfogenéticos, morfoestáticos, ¿qué es eso? Suena algo muy complicado, pero vamos a volverla sencilla. Vamos a descomponerla para volverla sencilla. Morfoestáticos, la palabra morfoestáticos quiere decir homoestáticos. Que los homostáticos quiere decir retroalimentación negativa. O sea, la homeostasis es para que el sistema mantenga su curso. Entonces, cuando hablamos de morfoestáticos, estamos hablando de sistemas con retroalimentación negativa, homeostáticos. Y cuando hablamos de morfogenéticos, es el proceso que lleva a desarrollar la realimentación negativa, retroalimentación negativa, que es la que lleva al organismo o al sistema a evolucionar. Entonces, mire que la morfogenética lleva al organismo a desarrollarse. Por ejemplo, una bacteria, un virus. Un virus usted lo ataca con antibiótico y el virus se desarrolla y al final el antibiótico no le hace nada. Entonces lo que está pasando con el virus es que tiene retroalimentación positiva, se va evolucionando. Entonces, en la primera cibernética solamente se toman en cuenta los mecanismos homeostáticos. En la segunda cibernética toman en cuenta los morfogenéticos también, o sea, tanto la realimentación negativa, que es la que mantiene el sistema en orden, como la realimentación positiva, que es la que evoluciona. Entonces, la segunda cibernética habla de que los sistemas, habla que los sistemas pueden evolucionar y adaptarse al medio para poder mantener su supervivencia. La primera cibernética, ojo a esto, la primera cibernética más la segunda cibernética es la cibernética de primer orden. Entonces la primera cibernética más la segunda cibernética, esas junticas conforman la cibernética de primer orden. Entonces, la cibernética de primer orden habla de los sistemas observados, es decir, siempre va a haber alguien que observa el sistema y puede decir, mira, aquí una realimentación negativa, mira, aquí una realimentación positiva, por un observador. Un observador es quien define en qué momento se realimenta positivo y se alimenta negativamente, porque el observador está externo al sistema. En la primera cibernética el observador está externo al sistema, puede mirar el sistema desde afuera. Pero entonces, a ver que no me quiere avanzar esto. La cibernética de segundo orden, como ya tenemos cibernética de primer orden, que es la primera cibernética más la segunda cibernética, la primera es el primer orden, la segunda, la cibernética de segundo orden, también es conocida como la cibernética de la cibernética. Mire, cuando hablamos de cibernética hay como términos muy confusos y como cosas raras, pero si ponemos términos en cosas fáciles, podemos decir que la cibernética de segundo orden es la que estudia la primera cibernética. Es decir, acá el observador se toma como parte del sistema. Parte del sistema. Por ejemplo, está un psicólogo, la imagen que tengo ahí es un psicólogo y está hablando con una familia, está haciendo terapia a una familia. Entonces, si hablamos de cibernética de primer orden, tomaríamos que la familia es el sistema y el psicólogo es el observador. Pero cuando hablamos de cibernética de segundo orden, hablamos que el psicólogo hace parte del sistema. Hacen parte del sistema como un todo. Entonces mire que la cibernética de primer orden, la familia es el sistema y el psicólogo es el observador. Pero la cibernética de segundo orden, el psicólogo hace parte del sistema. Ahí nace la cibernética de segundo orden. Ya son los sistemas observadores. Entonces mire, la cibernética de primer orden son los sistemas observados. La cibernética de segundo orden son los sistemas observadores. Y está la cibernética de tercer orden. La cibernética de tercer orden es la que considera todos los nodos
la relación que hay entre los observadores de toda una red. O sea, son varios sistemas y tienen en cuenta los observadores de cada sistema, los observadores de cada red. Entonces, ¿por qué es importante aprender esto? Cuando uno aprende la cibernética, comprende mucho mejor cómo funcionan los sistemas. Y recuerden que con sistemas no estamos hablando de informática necesariamente, hablamos de sistemas sociales. En gerencia, por ejemplo, se habla de la empresa. La empresa es un sistema que tiene aplicada la cibernética, por ejemplo. En tecnología es un sistema. La cuarta revolución industrial está siendo construida sobre la cibernética de segundo y de tercer orden. Entonces, por eso tenemos que conocer cibernética. ¿En dónde es utilizada? Por ejemplo, una aplicación de la cibernética, los marcapasos. Un marcapaso, por ejemplo, está construido para que el corazón funcione de la manera que tiene que funcionar. O sea, que el sistema no evoluciona. Entonces, el marcapaso pone a funcionar el corazón y le está mandando señales para que el sistema trabaje como debe trabajar. Vamos a mirar otra aplicación de la cibernética. Las prótesis biónicas. Las prótesis biónicas, las prótesis que se manejan biónicas, no son las que están estáticas, sino las que se pueden manejar incluso con los impulsos del cerebro. También es aplicación de cibernética. El machine learning, la inteligencia artificial. El machine learning es como la cuna de inteligencia artificial. El machine learning, claro que tiene cibernética. ¿Por qué? Porque el sistema está aprendiendo, son sistemas que aprenden, entonces tiene cibernética. Recuerda que en el Machine Learning hay dos modelos, el que está supervisado y el no supervisado. El supervisado recibe datos del programador, de la persona, recibe datos para que el sistema entrene, y el no supervisado recibe muchos datos. El sistema supervisado recibe entradas y salidas para que el sistema pueda entrenar lo que hay entre la entrada y la salida. En el no supervisado recibe datos y el sistema va clasificando, va analizando y los va organizando. Entonces, los sistemas expertos, los programas informáticos, sistemas expertos también funcionan con cibernética. Los carros que se manejan solos, claro que tienen cibernética. Tienen cibernética porque el sistema está aprendiendo constantemente y le está enviando señales al carro para que esté por donde tiene que estar. Y el sistema se está entrenando constantemente para que el carro funcione como debe funcionar. También el Internet de las cosas. Los dispositivos que están conectados a internet, cada vez más dispositivos están conectados, por ejemplo televisores, bombillos. Esto se conecta, que con el Alexa se puede conectar toda la casa. Esto, el Internet de las cosas tiene cibernética. Y por aquí dejaríamos el tema de hoy. Entonces, cibernética de primer orden habla, cibernética de primer orden habla de los sistemas observados. Cibernética de segundo orden habla de los sistemas observadores. Y cibernética de tercer orden habla de la conexión que hay entre todos los sistemas observadores.